Gloria al Señor. Bueno, en esta mañana vamos a estudiar el tema: la iglesia es una comunidad. Vamos estudiando la temática que tiene que ver con la iglesia y bueno, ahí vamos a abarcar varias áreas de lo que tiene que ver con la iglesia. Pero en esta mañana nos vamos a enfocar entonces en ese tema que tiene que ver con la iglesia es una comunidad. Y tendríamos que comenzar preguntándonos ¿de dónde viene esa palabra comunidad? Claro, cuando uno se pregunta comunidad, pues estamos hablando de un grupo de personas que tienen comunión. De hecho, la palabra comunidad viene de la palabra comunión, ¿no? Comunión unos con otros, de lo que tanto el Señor Jesús hizo énfasis, y también pues los apóstoles hablaron de la comunión que debe tener y debe existir en medio de la iglesia. Pero permítame en esta mañana, a manera de introducción, que podamos ver lo siguiente, hermano. La palabra comunión viene de una palabra griega que es koinonía. Y koinonía tiene, digamos que, dos aspectos importantes. Más allá de definir que es un grupo de personas que tienen comunión, que se juntan, que se reúnen, más allá de eso cumplen dos propósitos específicos. Uno, una comunidad, o en el caso de la palabra koinonía, lo que quiere decir es que es una comunidad que primero alimentan su fe. Esa es la primera idea de la comunión, o de la comunidad como tal, de fomentar la fe, de participar de la fe. Todos participan de la misma fe. Y por otro lado, esa comunidad trabaja para cumplir el propósito en sí misma, que es la iglesia. Es decir, la iglesia en sí misma tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Fundamental es proclamar el Evangelio y que Cristo, lógicamente, sea presentado a través de la iglesia al mundo en el que vivimos hoy. Entonces, son dos ideas que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de comunidad. Otra cosita que podríamos decir es que comunidad es lo que Hechos de los Apóstoles nos dice con respecto a la iglesia primitiva, y era que tenían las cosas en común. ¿Ven? Es decir, hermano, que cuando hablamos de una comunidad, todos caminan en la misma dirección. Todos, si bien podríamos decir, piensan dentro de esos elementos que nos unen en la misma dirección. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, vamos a resaltar esas dos verdades. Una comunidad es, en el caso de la iglesia, es que se reúnen para fomentar o compartir la fe, que dicho sea de paso nos une. Una sola fe, dijo el apóstol Pablo, un solo Señor, un solo bautismo, hablando de esa unidad, ¿cierto? Que la unidad lleva a la comunión, y bueno, la comunión pues lógicamente nos lleva a que la iglesia se conforme como una comunidad. Entonces, en primer lugar, una comunidad, en el caso de la iglesia, fomentamos o compartimos nuestra fe. En segundo lugar, esa comunidad que es la iglesia está para cumplir el propósito. ¿Cuál es el propósito? Proclamar el Evangelio y que Jesús sea conocido a través de la iglesia. Esos son, digamos, que las dos verdades elementales cuando hablamos de que la iglesia es una comunidad que existe en el mundo para dos cosas: compartir la fe juntos y para proclamar el Evangelio y que Jesús a través del Evangelio sea conocido a través de la iglesia. Y yo quiero esta mañana, más allá de los conceptos que pudiéramos hablar con respecto a la comunidad, quiero que veamos a la luz de la palabra la iglesia primitiva. Y creo que ahí están las bases. Ahora, hermano, mire, para que podamos contextualizar aquí, es que, si bien es cierto, hemos definido que la iglesia somos un grupo de personas
que hemos sido salvados por la gracia del Señor, pero que tenemos nuestras propias diferencias, pero que a su vez, a pesar de esas diferencias, hay algo que nos une. Y hay algo que nos permite tener comunión y por ende convertirnos en una comunidad. Pues esas son las cosas que yo quiero que veamos en esta mañana a través de la palabra. Alabado sea el Señor. Hay unos principios que nos unen como comunidad, ¿sí? Que ayudan a que ese grupo de personas que tenemos comunión nos convirtamos en esa comunidad que la gente y que el mundo espera ver de la iglesia. Alabado sea el Señor. Y yo quiero que vayamos leyendo desde el versículo 41, donde leíamos el comienzo del servicio. Dice: así que los que recibieron su palabra. Yo creo que lo primero que habría que resaltar aquí, hermanos, es que esa comunidad que es la iglesia nace a partir de que escuchamos la palabra de Dios. Eso es lo más importante aquí, hermano. ¿De dónde nace esa comunidad? ¿De dónde nace ese grupo de creyentes escuchando la palabra del Señor? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Estamos hablando del día de Pentecostés. 3,000 personas, hermano. Eso nos lleva a pensar que solo Dios hace eso. Hay algo que siempre hemos tenido en cuenta, y es que lo que a Dios más le cuesta a la hora de pensar en su pueblo, en el ministerio, en la iglesia, es preparar los líderes. No es tanto concurrir a una iglesia, porque Dios lo puede hacer de la nada. Mire, un solo mensaje aquí, una señal, la venida del Espíritu Santo, y 3,000. Nació una iglesia con 3,000 personas. ¿Quién hace eso? Solo Dios. Pero ¿cuánto le costó al Señor Jesús preparar a esos predicadores? 3 años y medio, 24/7 al lado de ellos, enseñándoles, dándoles el ejemplo, invistiéndolos, empoderándolos, alabados sea el Señor, teniéndoles paciencia, corrigiéndolos, etcétera, etcétera, etcétera. 3 años y medio para que al final del día comenzara a dar frutos. Ese trabajo, esa inversión que hizo nuestro Señor Jesús en sus 12 apóstoles. Y aquí el primer fruto es este. Nace la iglesia con 3,000 personas. Aleluya. Si uno va a la historia, el caso de Moisés Dios tuvo que procesar. Y cuando, digamos que el Señor lo pasó por el desierto, 40 años allí preparándole, mostrándole su gloria, en fin, etcétera. Y cuando llegó el momento de hacer la tarea, Moisés quiso como salírsele por la tangente al Señor. Y el Señor le dice: no, yo no voy a perder 40 años que invertí en usted. Usted es la persona indicada. Y Moisés seguía insistiendo en que él no era la persona indicada para llevar esta tarea a cabo. Y el Señor le dice: no se hable más del asunto, usted es la persona. Y bueno, todos sabemos qué pasó con Moisés de ahí en adelante. Entonces, lo que a Dios le cuesta en el caso de llevar a cabo su iglesia es preparar los líderes, los predicadores, los maestros, los pastores, los apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ellos, en compañía de la iglesia, pues van creciendo y convirtiéndose en esa comunidad que Dios espera y que el mundo desea ver en la iglesia. Pero hay algunos principios, hermanos, que nos unen, que tenemos en común. Permítanme leer el versículo 44. Dice: todos los que habían creído estaban juntos, reunidos, y tenían en común todas las cosas. ¿De qué le habla eso de tener en común todas las cosas? De comunidad. De ahí viene el término, de ahí viene el concepto de comunidad. Todos tenían en común las mismas cosas. ¿Pero qué cosas? Claro, la experiencia de la iglesia primitiva es muy diferente a la experiencia que hoy tenemos 20 siglos después.
Aquí dice que se despojaban de todo lo que tenían y lo vendían y lo ponían a los pies de los apóstoles para suplir todas las necesidades que había en la iglesia. Y claro, hermano, eso pues lógicamente que, digamos, que esa sería lo ideal que sucediera también en los días nuestros. Pero como los tiempos han cambiado tanto. Pero yo no quiero meterme en esos detalles, sino ver que hay unos principios que nos unen y que nos convierten en una comunidad, más allá de las diferencias propias que tengamos como iglesias. Usted se da cuenta que hay congregaciones que tienen una forma de trabajar distinta a las otras. De hecho, nosotros los predicadores no somos cortados con el mismo molde, todos somos distintos, unos tienen una pedagogía diferente, un sistema distinto para enseñar, para predicar, otros son más fogosos, otros somos más apagados, etcétera, 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 pero todos cumplimos el mismo propósito, que es proclamar el Evangelio del Señor y hacer parte de la comunidad que es la iglesia. Pero a pesar de todas esas diferencias naturales que hay, sí hay unos principios que nos unen y que nos convierten en comunidad. Versículo 42, ahí me voy a detener y ahí va a estar el estudio en esta mañana. Gloria al Señor. Dice, y perseveraban primero en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban. Creo, hermanos, sin lugar a dudarlo, que lograr cumplir el propósito de ser una comunidad no es de gratis. Se requiere de hacer esto que dice este versículo 42. Comienza diciendo, y perseveraban. ¿Ven? Y perseveraban. Eso habla de que el deseo, vamos a decir, la iniciativa, el proyecto de convertirnos en una unidad tiene de forma natural tropiezos. Y ya en otro tema que vayamos a abordar más adelantico, vamos a mirar de qué tropiezos estamos hablando. Si hay algunas dificultades que estorban y que tal vez tratan de torpear el propósito de convertirnos en esa comunidad que Dios espera que seamos. Pero la palabra perseverar es insistir, es, vamos a decir, trabajar en pro de eso independientemente de las dificultades que existan. Entonces, lo primero que hay que pensar, hermanos, es que en todos estos principios hay que perseverar, hay que insistir, hay que trabajar sin cansarnos, sin dejarnos desanimar, alabado sea el Señor, sin botar la toalla. Hay que perseverar, hay que trabajar. Amén, hermanos. Entonces, lo primero que nos une es que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Y de qué le habla la doctrina a usted? Decíamos que una comunidad se reúne para compartir su fe. Y la doctrina en este caso habla de la palabra del Señor, de la fe en las doctrinas y verdades eternas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, hermano, eso es lo que da a luz la iglesia, el hecho de que la gente crea en el Evangelio. Si la gente no cree, pues no hace parte de la iglesia, pero la gente que hemos creído, hacemos parte de la iglesia y por ende de la comunidad que es la iglesia. Entonces, lo primero, hermano, que une a ese grupo de personas y lo convierte en una comunidad es que perseveran en la doctrina de los apóstoles, en las verdades del Evangelio. Y claro, hermano, aquí hace énfasis que es en la doctrina de los apóstoles porque fueron quienes de primera mano recibieron toda la revelación del Evangelio. Esto hay que reseñarlo y hay que resaltarlo. Porque es que no estamos hablando de los apóstoles de hoy, porque han transcurrido 2000 años y por el camino la información se ha ido distorsionando en muchos casos. Así que ningún apóstol de los que existen hoy puede granjearse el derecho de decir que es que ellos tienen la verdad inmutable de Dios. No, quienes tuvieron
Y por eso aquí dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y más adelante Pablo dice que la iglesia está fundamentada en el fundamento de los apóstoles, hablando precisamente de esas verdades, de esa doctrina, de ese evangelio recibido de primera mano por el Señor. Porque los apóstoles anduvieron con el Señor y ellos entonces recibieron de primera mano toda la revelación del evangelio. Esto habla, mis amados hermanos, que la comunidad que es la iglesia debe perseverar en la doctrina del evangelio. No en mandamientos de hombres, no en enseñanzas de hombres, no en teorías humanas, sino en lo que la Biblia nos enseña, porque la Biblia es la fuente de la revelación del evangelio y de las verdades eternas. Hoy por hoy es muy triste ver, hermano, que hay muchas iglesias que nacen fundamentadas en teorías humanas, en enseñanzas falsas, aún en herejías. Y lo triste es que la gente ciegamente sigue como si sus ojos estuvieran vendados. Pero esa es la realidad. Pero quienes hacemos parte de la verdadera iglesia nos fundamentamos en lo que la Biblia nos enseña. Por eso, de alguna manera le damos tanta relevancia a la enseñanza de las Escrituras. En nuestros cultos, en nuestro servicio, le damos buen tiempo a las Escrituras. Y como escuchaba yo de un gran hombre de Dios, decía, ninguna actividad de la iglesia, ninguna liturgia de la iglesia, digamos que nada externo va a poder reemplazar la autoridad que tiene la Biblia en medio de nosotros como iglesia. ¿Sí? Es decir, hermanos, ninguna actividad por tratar de que el culto sea un poco más ameno, en fin, etcétera, va a poder reemplazar y quitarle el tiempo a lo que la enseñanza y la prédica de la palabra merece. Siempre va a haber suficiente tiempo para enseñar la palabra. Gloria al Señor. Entonces, lo primero que nos une como comunidad, que es la iglesia, es que perseveramos en la doctrina, perseveramos en la enseñanza. Nos agrada escuchar buena palabra, nos agrada estudiar, escudriñar las Escrituras, no tragar entero. Porque si hay algo, hermano, que hay que tener en cuenta hoy es que no podemos tragar entero. Por más bonito que suene, por más ungido que parezca ser, no podemos tragar entero. Toda enseñanza, todo argumento que se da detrás de un púlpito tiene que pasar por el filtro de las Escrituras. ¿Sí? No es que porque X o Y lo dijo, entonces ya lo creo y lo asumo, como si fuera una verdad, una doctrina. Y algo aquí que quiero simplemente a manera de información decirlo. Yo no puedo equiparar un capricho personal o una experiencia personal, individual, equipararla y convertirla en una doctrina. Porque hay experiencias que, si bien es cierto, Dios nos da de manera personal. Dios puede tratar con usted y decirle, venga, yo quiero que usted sea así, o haga esto, o se vista de esta manera, o adopte este comportamiento, etc. Pero son ya experiencias muy personales. Entonces, no por ser personal, no porque Dios me dio esa experiencia a mí, entonces yo la voy a transformar en una doctrina para la iglesia. Y llevar a la gente a que tiene que hacerlo porque yo lo hago, porque Dios me dio esa experiencia a mí. Entonces yo tengo que diferenciar en que las experiencias personales son para mí. De hecho, Dios me bendice a través de esa experiencia y me hace las demandas que Él quiera de manera personal. Pero yo no puedo equiparar esa experiencia y ponerla como una doctrina, como una verdad eterna. Por eso decimos, y lo volvemos a decir, que todo se tiene que pasar por el filtro de la palabra. Todo, hermano. Alabado sea el Señor. Hoy vamos a poner un ejemplo. Hoy hay teólogos y pastores y apóstoles enseñando, que eso es una herejía, lógico, que Dios también tiene su lado femenino.
que a pesar de que la Biblia nos presenta el lado masculino y siempre se ha presentado, y esa es nuestra posición doctrinal, de que Dios se presentó bueno, si hablamos en términos de género masculino. Pero hoy están los que defienden esa ideología de género y quieren de alguna manera hacer que la Biblia diga lo que no ha dicho nunca, que Dios también tiene su lado femenino. Y entonces tienen su propia Biblia. Cuando hablan de él, entonces colocan la o ella para proyectar de que Dios también es femenino, tiene su lado femenino. Eso es una herejía completa, hermano, porque la Biblia no habla de eso. Y yo no puedo forzar a la Biblia que diga lo que ella nunca ha dicho. Entonces, toda mala enseñanza se fundamenta precisamente en que yo quiero torcer el versículo, torcer el texto, para que diga lo que yo quiero que diga, cuando la Biblia no está diciendo eso. Entonces, número uno, hermano, la iglesia se convierte en una comunidad cuando persevera en la doctrina, cuando todos creen en lo mismo, cuando todos predican lo mismo, en cuanto a las verdades eternas del Evangelio. ¿Me hago entender, hermano? Todos creemos en un Dios único y verdadero, pero todos también creemos que Dios es un Dios trino. Todos creemos que Dios es el creador de todas las cosas, que Dios creó todo, por insignificante que sea, Dios es el creador, que Dios es el soberano de todo, que tiene el control de todas las cosas, que Dios es misericordioso, que Dios es el único y suficiente salvador para aquel pecador penitente. No hay otra alternativa para el pecador penitente sino arrepentirse a los pies del Maestro, del Señor que murió en la cruz. Todas esas verdades nos unen, hermano. Todos creemos en un cielo, todos estamos esperando que el Señor viene. Todos sabemos que el día de la ira de Jehová vendrá sobre esta tierra, porque la Biblia así lo enseña. Entre otras muchas doctrinas que son bíblicas y que todos caminamos en la misma dirección. ¿Me hago entender, hermano? No estoy hablando de experiencia, no estoy hablando de forma, que así se tiene que hacer aquello, no lo otro, no. Estoy hablando de las verdades eternas del Evangelio. Entonces, la iglesia se convierte en una comunidad cuando persevera en la doctrina, en las verdades eternas de las Escrituras. En segundo lugar, hermano, dice que perseveraban en ¿qué más? En la comunión unos con otros. Precisamente. Hemos dicho que comunidad viene de tener comunión. Ahora, ¿qué es tener comunión? Preguntémonos en esta mañana. ¿Qué es tener comunión los unos con los otros? Estar unidos, estar juntos. Entendernos, habla de compañerismo, de amistad. Todos esos elementos están incluidos en tener comunión los unos con los otros. Ahora, hermano, vamos a involucrar todos esos conceptos y a pensar que eso es comunión. Ahora, ¿cómo sé yo que tengo comunión con mis hermanos? ¿Cómo sé yo que tengo comunión con mis hermanos? En la iglesia, cuando se están unidos en el amor a Jesús, en el amor a Dios. Vamos a decir que un principio fundamental en esto es cuando nos reunimos como iglesia. ¿Sí? Cuando nos reunimos en el culto público al Señor, allí estamos expresando que tenemos comunión unos con otros. Pero más allá de eso, vamos a pensar que tener comunión es aceptarnos los unos con los otros a pesar de lo que somos. Y yo creo que esa es una de las tareas más difíciles que tenemos como iglesia. Porque puede que hayan unos proyectos en común, puede que tengamos una visión en común, y eso hace parte de ser una comunidad. Sí, un trabajo, una visión, una misión que cumplir, y todos trabajamos en pro de ello y vamos en esa misma dirección.
Pero aquí el reflejo de la iglesia primitiva era que perseveraba. ¿Sí se da cuenta, hermano? Que es que la comunión no viene así de forma natural. No es que ya me hice cristiano y ya tengo comunión con todo el mundo. No fue que me hice miembro de una congregación local y ya tengo comunión con todos, porque a lo mejor habrán personas allí que son de un estrato social distinto al nuestro, que son tal vez de un estrato intelectual distinto al nuestro. Ocurre con frecuencia que unos vienen en un carro de alta gama y otros tal vez vienen a pie porque no tienen los recursos económicos. Pero a pesar de todo eso, lo que nos convierte en una comunidad es que perseveramos en tener comunión. Es decir, hermano, que cuando estamos aquí como iglesia, en ese concepto de iglesia, todas esas diferencias se desvanecen. Aquí no es porque aquel es rico, entonces es más importante que el que no es rico. O que aquel que es más talentoso que aquel que no lo es, entonces hay una gran diferencia aquí. No, aquí todos, en ese concepto de ser comunidad, todos somos iguales. De eso habla la comunión, hermano. Y por eso habla de perseverar. Porque no es fácil. No es fácil aceptar a aquel que piensa a veces distinto a mí. No es fácil tener comunión con aquel que no tiene el mismo temperamento mío. Aquel que de pronto se enoja con facilidad. ¿Ven? Aquel que por naturaleza es terco y cree tener siempre la razón. Y entonces a veces no nos ponemos ni de acuerdo con respecto a una tarea que nos dan para hacer, para realizar. Y duramos horas y horas para ponernos de acuerdo. Nos ocurre eso, hermano. Ocurrirá eso en la iglesia en los días de hoy. Que a veces ni para pintar el templo nos ponemos de acuerdo de qué color lo queremos. Y entonces por eso es que a veces el pastor tiene que tomar decisiones y no pedirle opinión a nadie, porque ahí se nos va el tiempo. ¿Me hago entender, hermano? Y si usted se da cuenta, a veces las discusiones que hay en medio de la iglesia son por cosas pequeñas, por cosas irrelevantes. Y no nos ponemos de acuerdo. Entonces, para tener comunión hay que estar de acuerdo. Difícil tarea, ¿cierto, hermano? Por eso es que cuando hablamos de comunidad, que la iglesia es una comunidad, hay que trabajar en ello, hay que persistir en ello, hay que estar solícitos, como dice Pablo, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Hay que estar solícitos, prestos, a que si tengo que bajar la cabeza la bajo, a que si tengo que darle la razón al otro para llegar a un acuerdo, lo hago. Amén. De que si tengo que de pronto bajarle un poquito a mi ego para lograr tener un consenso, lo voy a hacer. Así que esto es una tarea de todos los días. Esto no es que ya logramos ser comunidad y todos somos perfectos aquí. No, esto es algo que, mire, me llama la atención que diga y perseveraba. Es decir, hermano, que todos los días hay que trabajar en ello. Hay que insistir en ello. ¿Por qué? Porque siempre van a haber tropiezos. Cuando lleguemos a ese tema, creo que ahondaremos más en estos detalles. Pero la idea es esa, hermano. La idea es que trabajemos en tener comunión. Ahora, preguntémonos en esta mañana: ¿podré yo tener comunión con aquel que me ha ofendido? Que a veces con toda la intención del caso lo han hecho, me han traicionado, me han defraudado. ¿Podré yo tener comunión con ellos? ¿Podré yo estar junto, de acuerdo y caminar juntos en la misma dirección a pesar de esas dificultades? Esa es la idea. Esa es la idea. De ahí a que sea fácil es otra cosa, hermano. ¿Sí me van a entender, hermano? Ahora, a esto tenemos que sumarle un ingrediente, y es que para lograr esa comunión, definitivamente
la gente tiene que aprender a madurar. A madurar. La madurez juega un papel determinante a la hora de tener comunión. ¿Por qué? Porque con la madurez yo voy a entender que el hermano me va a poder ofender en cualquier momento, por las razones que sean. Pero si yo soy maduro, sabré cómo sortear esa dificultad. Y voy a mantener la comunión a pesar de eso. Voy a ignorar, como dice Pablo, voy a sufrir el agravio, que tampoco es tan fácil, hermano. Sí, uno quisiera vengarse, uno quisiera pagarle con la misma moneda, si este me la hizo así, de la misma forma se lo voy a hacer. Esa es nuestra naturaleza humana. Amén, hermanos. Esa es nuestra naturaleza humana. Pero cuando queremos ser esa comunidad que Dios quiere que seamos, pues perseveramos y trabajamos en tener comunión los unos con los otros. Al menos en estos principios estamos y tenemos comunión. Que tenemos diferencias en otras áreas que tenemos que ir limando, tenemos que ir, sorteando para lograr ese mínimo de comunión que debe existir en la iglesia como comunidad. Y aquí podríamos decir muchas más cosas, pero creo que la idea está clara, hermano. Entonces perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Qué más dice, hermano? ¿En qué perseveraban más? En el partimiento del pan. En el partimiento del pan. Aquí hay dos cosas que decir. Cuando habla del partimiento del pan, ¿de qué está hablando? A ver, si alguien me ayuda. ¿De qué está hablando ahí? El partimiento del pan, ¿qué le dice a usted? La cena del Señor, ¿verdad? Dice que partían el pan por las casas, cada primer día de la semana. Lo que hoy nosotros llamamos la Santa Cena. Y lo que Pablo habló de la cena del Señor. Y también Jesús hizo énfasis en esa cena del Señor. Bueno, dice que perseveraban en ello, en el partimiento del pan. Pero más allá de pensar en una liturgia, más allá de pensar en algo religiosamente hablando, esto me lleva a pensar en otra cosa, y es en la parte social de la iglesia. Social. Y ahí es donde más adelante dice en el verso 45, que dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y aquí es donde se aferran, digamos que algunos que abrazan la teoría del socialismo, de que todos tenemos que ser iguales y de que los ricos tienen que compartir su riqueza con los pobres. Claro, eso suena bonito, ¿cierto, hermano? Y de alguna manera eso está de forma natural ahí metido en el Evangelio del Señor. Pero si usted ve, hermano, nunca el Señor dijo que los ricos dejaran de ser ricos para convertirse en pobres, sino que de su riqueza compartieran con los necesitados. ¿Sí me hago entender, hermano? Pero el socialismo de hoy quiere acabar con los ricos y convertir a los ricos en pobres. Y eso no tiene presentación alguna. Sí que el Evangelio no apoya el socialismo, pero algunos se afarran de acá. Si quieren darle algún sabor bíblico, ¿no? Algún tinte bíblico y religioso, pues se aferran a estos versículos que hablan. Ahora, hermano, hay que ponernos en el contexto en el que fue escrito esto y en el que está pasando esto. Era la iglesia del primer siglo, estaba naciendo aquella congregación. Alabado sea el Señor. Israel estaba prácticamente, vamos a decir, en un ambiente de guerra siempre.
los que de pronto hemos leído historia y escuchamos historia en el tiempo en que Jesús vino, pues la tierra de Israel era una provincia llena de conflictos. No era fácil gobernar el imperio romano a esa provincia, llamada Judea, o llamada Palestina luego. Entonces habían ciertos conflictos allí por temas religiosos, sociales, en fin, etc. Entonces la iglesia que se va convirtiendo y se va sumando, pues no tiene mucho apego a lo material. Y era fácil que para ellos desprenderse de lo que tenían. Alabado sea el Señor. Pero ahora, traslademos esa pregunta a nuestros días. ¿Será fácil para una persona que ha logrado, a través de su esfuerzo, de su sacrificio, de años de inversión y de mucho trabajo, lograr tener un estatus económico? ¿Será fácil para esa persona entonces, cuando escucha el Evangelio, escucha este tipo de cosas, decía, bueno, si eso es lo que manda el Evangelio, entonces yo doy toda mi riqueza a los pobres? ¿Será que eso es fácil, hermano? No. Puede que hayan ciertas excepciones y hayan personas. Escuchaba el caso de alguien que el hombre dio toda su riqueza, hermano, toda su riqueza a instituciones de beneficencia, de huérfanos, de viudas, de hacer el bien socialmente hablando. Pero de esos son muy escasos. Entonces, hermanos, ¿de qué es lo que nos está hablando aquí? De la parte social. Ahora, nunca el Señor, a la hora de presentar el Evangelio, dijo que todo aquel que se convirtiera necesariamente tenía que convertirse en ser pobre. Ni tampoco le dijo al pobre que se muriera siendo pobre. Es decir, esos temas viscerales no se tratan en el Evangelio. Es decir, el Evangelio no es una suerte de lotería para aquel que quiera salir de pobre, ni mucho menos decirle al rico que tiene que convertirse en pobre para ser parte de la comunidad de la iglesia, porque eso es distorsionar el fundamento del Evangelio. Alabado sea el Señor. Ahora, hermano, tampoco podemos llegar a pensar, pensando en este principio, de que todos los que hacemos parte de la iglesia necesariamente somos pobres. Porque a veces es el concepto que maneja la gente. Todos los evangélicos son una suerte de pobres, de miserables. Y no, hermano. Yo creo, hermano, dentro de mí, creo que si tenemos nosotros al Dios soberano, lo amamos, lo servimos, lo adoramos, cumplimos su propósito, pues hombre, de alguna manera, de manera natural, tendrá que haber bendición para nosotros. ¿Sí me hago entender, hermano? Y estoy hablando de la pobreza extrema, de aquello que tiene que tal vez extender siempre la mano para que le den. Y a mí me parece, hermano, desde mi punto de ver las cosas, me parece que eso es un mal testimonio. De que alguien siempre tenga que pedir limosna, de que tenga que extender la mano y esperar de la obra caritativa, de los corazones generosos que le den. A mí, desde mi punto de vista de ver las cosas, me parece un mal testimonio para el Evangelio. Porque ¿quién querrá ser parte de la comunidad de la iglesia si todos sus miembros son pobres? ¿Me hago entender, hermano? Y con esto tampoco estoy diciendo que al convertirnos al Señor entonces pasamos de ser pobres y nos vamos a convertir en ricos. Porque eso se consigue, digamos que con la bendición del Señor, pero con cierto grado de esfuerzo y sacrificio personal. ¿Sí? Muchos que hacen lo mismo que otros, no les va de la misma forma que a otros.
simplemente siempre coloco el ejemplo. Vamos a hablar de los que son futbolistas, de los que son profesionales, deportistas de alta competencia. Usted se da cuenta que todos juegan lo mismo. Todos meten goles, los delanteros meten goles, todos cumplen su función alrededor del equipo. Todos son profesionales, hacen parte de un equipo de élite, pero no a todos les va de la misma forma que a otros. ¿Sí o no, hermano? No todos se han convertido en Cristiano Ronaldo, no todos se han convertido en Lionel Messi. Y todos juegan lo mismo que ellos. Pero que ellos tienen unas dotes especiales, unos dones especiales, naturales, y también, digamos que el compromiso personal con su profesionalismo. Eso les ha ayudado a hacer lo que hoy son y a tener lo que hoy tienen. Entonces no todos les va bien de la misma forma aunque hagan lo mismo. Entonces yo no puedo pretender, hermano, en ese orden de presentar el Evangelio como el Evangelio de la prosperidad, que venga al Señor y entonces la pobreza se tiene que ir. No. Porque al final del día, el Señor Jesús hizo énfasis tanto en los pobres, tanto en los ricos como en los pobres. Recuerde aquel evento de aquella mujer que derrama aquel aceite carísimo a los pies del Señor, y Judas estaba allí. Algunos apóstoles se quejaron. Hoy, si lo hubiéramos vendido en tanto, lo repartiríamos entre los pobres. Y el Señor le dijo: oiga, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Así que ser pobre, en el buen sentido de la palabra, tampoco es una maldición. Tampoco es un estado deplorable. Tampoco es un estado de humillación. No, de ninguna manera, hermano. Porque hay pobres que son dignos. Y pobres en el sentido de que no tienen como otros sí tienen, pero viven dignamente. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, hermano, volviendo a la idea central de la obra social, siempre la iglesia va a necesitar de gente que tiene, de gente que tal vez tiene esa suerte, si usted me permite usar esa palabra, esa suerte de tener más que otros. Y que Dios los salva y los involucra en la comunidad para ser de bendición para otros. Pero, vuelvo y digo, hermano, la iglesia no se puede convertir en una institución de beneficencia. Porque si eso fuera así, a lo largo de la vida me he dado cuenta que hay gente que se aprovecha del buen corazón de la iglesia. ¿Sí? Pero sí hay que buscar la manera como iglesia, como comunidad, que hagamos obra social. Y eso es algo que la iglesia ha venido perdiendo. Por ejemplo, ¿cuántas tragedias han ocurrido aquí en Colombia? Y en las noticias nunca salen a decir: la iglesia X aportó determinada cantidad para la tragedia en tal lugar, cuando se pudiera hacer. El problema es que a veces pensamos que la obra social es solamente para los que hacen parte de esa comunidad cristiana. Los demás están afuera. Pero yo creo, hermano, que la iglesia somos luz, y la luz debe notarse para todos. Y a la hora de hacer bien, no hay que mirar a quién. Amén. Y yo creo que hacemos más, escúcheme bien, hacemos más a veces en hacer bien a quienes no hacen parte de la comunidad cristiana que haciéndole a quienes hacen parte de la comunidad cristiana. Porque con eso ellos, con ayudarle a quienes no hacen parte de la comunidad, le estamos vendiendo el evangelio, hermano. Le estamos mostrando la otra cara del evangelio. Tal vez le estamos cambiando el concepto que ellos tenían del evangelio. Alabado sea el Señor. Porque es que, aunque somos una comunidad, no podemos ser una comunidad cerrada. No podemos pensar que solamente
los que están inscritos en el libro de la feligresía de la iglesia son los benefactores del bien que ofrece la iglesia. No. Tenemos que abrirnos. Y qué mejor, hermano, que la gente pueda ver que la iglesia está interesada en ayudar, así sea poco, pero en las necesidades sociales que existen hoy en día. Bendito sea el Señor. Ahora, hermanos, si lo hablamos en términos individuales, todo creyente debe tener en su corazón ser generoso. ¿Sí? Para que no tengamos mucho para dar, pero que de lo poco podamos bendecir a Él. Ahora, hermano, yo sé que de forma natural, cuando vemos a alguien necesitado, cuando alguien de verdad está pasando una situación, nos dejamos tocar por Dios. Y metemos la mano al bolsillo, miramos qué hacer para poder satisfacer, al menos de forma temporal, la necesidad de ese hermano o de esa persona. ¿Por qué? Porque eso está aquí en el corazón nuestro. ¿Quién que conoce y ama al Señor, que lo entregó todo sin recibir nada a cambio? Él es nuestro gran ejemplo. ¿Quién que conoce al Señor tal como Él es, no siente en su corazón la generosidad en un momento dado para obrar a favor de Él? ¿Sí o no, hermano? Eso es natural de nosotros. Aunque lo enseñamos, lo predicamos, pero eso lo practicamos usted y yo. Y no tenemos que hacer alarde de eso. Y no es que el domingo entrante entonces doy el testimonio, hermano, me encontré con un pordiosero, un miserable, en fin, y yo, como soy tan generoso, entonces, no, esas cosas solamente entre usted y Dios. Que nadie se entere, hermano. Dicho sea de paso, Jesús dijo que no se entere tu mano derecha lo que hace tu izquierda. No toquemos trompeta a la hora de hacer algo. Hagámoslo porque nos nace del corazón, porque esa es nuestra naturaleza cristiana, porque amamos al Señor y porque Dios ha colocado siempre generosidad en nuestros corazones. Entonces, hermano, lo que convierte a la iglesia en una comunidad es esa parte de la obra social. La obra social. Y vuelvo y digo, hermano, hoy, tristemente hay que decirlo, pero la iglesia a la que Dios le ha dotado de recursos, a veces se niega a hacer obra social. Es triste saber que muchas de esas congregaciones que son enormes, que tienen un capital exagerado, a veces haya gente que aguante hambre en sus mismas congregaciones y que la iglesia no se aperciba de eso. Eso es muy triste. No debiera ser así. Y claro, hermano, yo tengo como pastor que enseñarle a la gente que no es que usted viene acá y aquí le damos de todo lo que usted necesite, no, porque entonces acostumbramos mal a la gente, ¿no? A la gente hay que enseñarle a pescar y hay que darle un anzuelo para que pesque. No hay que darle el pescado todos los días. ¿Sí me va a entender, hermano? Porque si yo le doy el pescado de hoy, es pan para hoy y hambre para mañana. Es un discurso político, ¿no? Eso es lo que usaba por ahí algún político. Pan para hoy y hambre para mañana. No, a la gente hay que enseñarle a pescar. Entonces, en vez de darle un pescado, le doy una caña de pescar. Y le enseño a pescar. Entonces, cuando la gente viene al Evangelio, entre otras cosas, aquí le enseñamos a que hay que trabajar, hay que cumplir el propósito inicial del huerto del Edén, cuando Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. Que no es que usted llegó acá y usted va a encontrar un hotel, un restaurante, no. Que lo hagamos porque somos una comunidad y porque hay ciertas excepciones, hay que hacer. Pero no porque la iglesia en esencia se tenga que convertir en una institución benefactora. ¿Me hago entender, hermano? Y lógicamente eso deja ver en reluces el corazón que hay en la iglesia, la generosidad que existe en la iglesia. De manera institucional,
pero también de manera individual. Y por último, hermano, el otro principio que nos convierte en una comunidad, dice que perseveraban en las oraciones. Yo estaba pensando en lo siguiente en estos días, y es que hoy no se habla mucho sobre la oración. Hoy hay mucho cristiano dentro de la iglesia que no sabe a veces ni lo necesario ni lo suficiente con respecto a la oración, porque son temas que se han convertido en temas periféricos, cuando realmente son temas esenciales. Está incluido aquí. La iglesia se convierte en comunidad cuando persevera en la oración. Ahora, vagamente el concepto que maneja la gente hoy dentro de la iglesia es que la oración es hablar con Dios. Y claro, hermano, no deja de ser eso. Sí, es hablar con el Señor, pero tiene que haber un propósito. Tiene que haber, digamos, una dirección. Tiene que haber una esencia en la oración. No es algo que yo hago ahí de manera natural ya y mecánica. No, la oración tiene un propósito definido. Alabado sea el Señor. Y yo creo, hermano, que hoy estamos fallando, y me incluyo yo como predicador, como pastor, fallando a la hora de enseñar a la gente a orar. Dicho sea de paso, si hacemos memoria, traemos la historia a colación, hoy la gente no ora como oraba años antes, hermano. ¿Sí? Hoy hay otras cosas que le han quitado el espacio y el tiempo que la iglesia dedicaba a la oración. Los afanes de la vida, el consumismo en el que vivimos le ha robado el espacio a la iglesia hoy para orar. Alabado sea el Señor. Y sin entrar en el misticismo y en la religiosidad, pero la gente antigua oraba, así sea para el más mínimo proyecto de vida, siempre oraba y pedía dirección a Dios. Hoy por hoy no, hermano. Hoy hacemos y luego oramos. Entonces, hermanos, yo creo que el tema de la oración se tiene que volver relevante en la iglesia. Y más allá de enseñarle a la gente a cómo hacerlo, qué ingredientes o qué elementos tiene que incluir la oración, es enseñarle, hermano, que la oración es parte viva de la vida cristiana. Una iglesia no puede vivir sin oración. Un creyente no puede vivir sin oración. La oración se tiene que convertir en el alimento de todos los días, de todo momento del fiel cristiano. Tampoco hablamos de la forma como hay que hacerlo, que de rodillas, sentado, como quiera que sea. Lo importante es que en el corazón suyo y mío exista la necesidad de la oración. Eso fue lo que el Señor, con aquella parábola de la viuda y el juez injusto, dice que quería enseñarle a sus discípulos la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Mi hermano querido, les hago la pregunta: ¿será fácil mantener un ritmo de oración? ¿Será que a la hora de mantener viva la oración en nuestra vida vamos a desanimarnos? Vamos a sentir a veces que estamos cansados. A veces nuestra mente hoy divaga en muchas otras cosas, muchas preocupaciones, muchos afanes, muchas cosas periféricas que nos abordan, nos confrontan todos los días, nos pueden estar quitando ese espacio y esa libertad para la oración. Entonces, hermano, yo quiero hacer énfasis en esto, y es que la oración se tiene que convertir en algo vital para nosotros, vital, en algo esencial, en algo importante, en algo imprescindible. Dicho esto, quiero terminar diciendo lo siguiente:
que más allá de la oración personal que usted y yo hagamos, más allá de que eso es lo que nos sostiene vivos delante del Señor y que nos capacita y nos da la fortaleza y bueno, nos ayuda a soportar y a salir a la batalla de la vida todos los días y a mantenernos en victoria a través de la oración, eso en términos personales e individuales. Ahora, como estamos hablando de una comunidad, esa oración tiene que involucrar a otros. No solamente orar por mí, y no solamente decirle, Señor, es que yo, y mis necesidades, mis preocupaciones, y mis problemas, y esto y lo otro, y mis peticiones. Y si usted se da cuenta, hermano, hemos convertido la oración en un listado de peticiones. Y hemos olvidado que la oración también es un medio por el cual darle a Dios. Y también darle a otros. Porque aunque usted y yo no tengamos físicamente algo que darle a otro, podemos darle nuestro clamor y nuestra oración a favor de él. Mi hermano querido, hoy la iglesia también ha perdido ese principio de la intercesión por otros. Y yo no sé si a usted le ha ocurrido, pero he tenido la experiencia a lo largo de mi vida en algunas ocasiones que intercediendo por otros Dios me ha ministrado a mí. ¿Sí? Que intercediendo por otros, clamando por otros, tal vez llorando por otros, hemos sido ministrados por el Señor. Entonces, nosotros como iglesia, como comunidad, tenemos que involucrar la oración a favor de otros. Pero hoy podemos decir que es algo en lo que hemos venido perdiendo espacio. Pues ya no se escucha a la gente clamar, hermano. Hoy ya los altares ya no se, vamos a decir, ya no se humedecen con las lágrimas de quienes clamaban e intercedían por otros. Hoy la oración es demasiado seca a favor de otros. Es una oración acompañada de egoísmo. Pero en esa oración que se requiere como iglesia, debe desaparecerse todo egoísmo y ponernos en el lugar de aquellos que de verdad están sufriendo. Amén, hermano. Yo creo, hermano, que, y lo hago a título personal, tenemos que pedirle al Señor que nos vuelva a dar ese corazón intercesor. Que dejemos tanto de pensar en nosotros y que volvemos la mirada en aquellos que realmente están sufriendo. Hoy nuestro sufrimiento es porque tal vez no logramos tener un bienestar mejor, pero estamos bien. Y sufrimos por eso, y nos acongojamos y perdemos la paz y la tranquilidad. ¿Cierto? Pero hay otros que la están pasando peor, hermano. Aún dentro de la misma familia del Señor. Y a veces nos apesadumbramos por eso, porque tal vez las cosas no me salieron como yo quería, el negocio que no me salió, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay otros que la están pasando bien difícil. A esos tenemos que acompañarlos con nuestra oración. Hagámonos la pregunta y terminamos con esto. ¿Qué tanto oramos por los demás? ¿Qué tanto oramos por los hermanos de la iglesia? ¿Qué tanto oramos por los pastores, por los líderes? ¿Qué tanto oramos por los misioneros que no los conocemos? Que están haciendo una labor anónima. Nadie habla de ellos, pero nadie, son muy pocos los que realmente se disponen para hacer el trabajo que unos pocos hacen. ¿Qué tanto oramos por aquellos que de verdad le ponen el pecho para que la obra de evangelismo se haga? ¿Qué tanto oramos por los maestros para que se ajusten a lo que la Biblia enseña? En fin, hermano, hagámonos esa pregunta y terminamos con esa reflexión. Que Dios nos ayude a mantenernos en ese principio de comunidad que somos como iglesia.
Amén.